Así mis más hermanos, vamos a continuar una vez más con este tema que tenemos hijos de Dios, fantasía o realidad, tercera parte. Es este tema que vamos a estudiar una vez más en esta hora. Tawati no cogen con yahni ni so yahmero yahna me udazo se me tenuni rabihni wi con yahni ni se ma rani to se ma gon se ma chung se me mare sa ni se nana to yani wi con mero también na Primera de Corintios capítulo 2 ni verso 9 mero me se no ta ta se. Vamos a leer esta lectura. Dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Ok, vamos a repetir el verso 10. ¿Cómo dice? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Okay. Vamos a hablar sobre este tema, cosas que conforme la palabra de Dios nos habla, la palabra, o sea, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos revela cosas que nos enseña, cosas que fueron antes, y nos revela cosas que sucedieron antes que existiera este mundo, y el tiempo que nosotros vivimos y el tiempo futuro, el tiempo por venir. Nos habla, ¿qué es lo que nos enseña? Dice el texto que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Y dice que por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos revela, nos enseña? El Espíritu de Dios. Vamos a hablar de estas cosas que el mundo, o sea, a personas no creyentes, es muy difícil de creer. Es muy difícil de aceptar estas cosas. ¿Por qué? Porque hablamos profundidades que el mundo no conoce, que nos declara la palabra de Dios. Cariñamero me dice, mi también está manana ni eso. Tawata no nani ni so ni das un tawta tawa churio ni ni tawa eso shei bi un no me yo ni tawa ni mais no mero avi me das un yo ni. Yo mero también eso ba chong ya hi on ni la eso unda ni se ira me so ni tawo se on mero me se tiño so yo nana que es ya so ni da mero me no yo ni dara son punung ye ya dos ya hi on mero tiño yo ta ni así. Kani nya mero me se ga mini chera sun ara be te que hizo eso so ra be ni so y con zona erion zona hace ni so hasta ni paga ni oze thousands na nai te ba ni thousands nana que si hay hombre tiño en esa ni ta te ba ni con hace la cosa misma te ba ni con ka mush minya ta ni yo ta ni oze nana que si hay Espíritu de Dios yo pero me tiño era so hace ta koni chera un regioni chera un manini mudaras un tiño yo ni mudaras un dash yo ni taba horas un binang ta ni osi. Amén. Kani chera mero me se wi kwa mero me se ka mini chera un eso ka mini chera un azeta mushminya azeta un wi azeta muy ti azeta muy o azeta un
shmi maniña. Cani ñamero me shmi mani, cani eso ñamero me shmi mani la, o sea, ta ñamero se ya orinas eso, ñamu namni, o sea, ta ña, o sea, ta nai on, o sea, ta wheat, ya vido, y odo, chundo, cuatro, o sea, ta ñamero me se ni también eras una turita, digo así. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar antes de que este mundo fuese creado. No vamos a hablar de la creación que habla el libro de Génesis, sino vamos a hablar antes de todas las cosas. Y entonces vamos a hablar, escudriñar y con el favor de Dios, con el Espíritu de Dios, vamos a entender cosas aún antes de la creación celestial. ¿Qué es creación celestial? Donde la habitación de Dios, antes que los ángeles, antes de los hijos de Dios, antes de los querubines, antes del trono de Dios, antes que todas las cosas. Vamos a entrar en la profundidad de Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo me deleito cuando entiendo estas cosas, cuando voy más allá, o sea, mi espíritu, mi alma, va más allá. Antes de todas las cosas, me gozo, me deleito en meditar en estas cosas. ¿Verdad? Y entonces, dice la palabra de Dios aquí, antes de la creación celestial, antes de todas las cosas, no había absolutamente nada. Dios es Dios. Amén. Dios no tiene principio, no tiene fin, no. O sea, Dios es el ser infinito, que siempre ha sido eterno. Él es la misma eternidad. Amén. Cani ya son caídos doña mero me se te va a re un yeso ni te va a re na viso ma. Te va a re ni so me ni kumas no yorion da ya son. Cani también con eso San Juan 1. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer en esta porción de la palabra de Dios y vamos a entender. Yo quiero ir despacio para que podamos captar, entender cómo están todas las cosas de Dios. Amén. Ok. Según nos dice, esta palabra nos declara algo muy, si uno no tiene conocimiento, entendimiento de estas cosas, es muy difícil de entender este versículo. Juan 1:18. ¿Qué dice? En principio. Ok. A Dios nadie le vio jamás. Ok. ¿Qué dice? A Dios. A Dios nadie. O sea, quiere decir que ninguno, nadie ha visto a Dios jamás. ¿En qué forma nadie lo ha visto? Nadie lo ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser infinito que Él es espíritu. Espíritu es infinito, que siempre ha estado, que no tiene principio, que no tiene fin. Dios es espíritu. Por eso puse cuadros aquí. Vamos a decir que aquí Dios es espíritu. Antes de la creación celestial, vamos a entrar aquí antes de la creación celestial. Dios es
espíritu. Ok. Entonces, Dios es espíritu. Dios nunca principió. Nunca empezó. O sea, en lo que es Dios, el que la palabra de Dios lo llama Padre. Amén. Padre. Y entonces, aún antes de todas las cosas, Dios solamente era Dios. ¿Por qué? Porque todavía no existía aún el cuerpo de Dios, la imagen de Dios. Y entonces solamente Dios es Dios, no era Padre. Pero entonces en ese cuadro no había nada, solamente el Espíritu de Dios estaba, cubría el tiempo, la distancia. Cuando estamos hablando en este realmo eternidad, estamos hablando de aún el tiempo no existía. ¿Por qué? Porque el mundo que estamos existe el tiempo, pero aquí no, es eterno. Y entonces Dios nos dice que Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene imagen. Y entonces, de acuerdo a lo que leímos, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. Y Dani, hoy hay vima. Hoy hay vimero en M y Ohmer. Misumi Ohda. Guys, esta corazón está en zoni. Dani, te va o ne misuma. Te va o nala shuma te va ni razón yo te va. Te va a hacer nala shuma te va a hacer que todo mai verazo te va a hacer niso no le traer cuazo te va a yo te va a estar. Te va horas más. Kaya también estás nana Juan 1:18 ani. Yo Dani te va a oze tan emino. También tan emino ga. Taze kaze ta yaso eso ni razón ni. Yo me soy nana man nana tani nana que me so kani yo pero me ni tani ni ne me o te va ni eso ahora son de va tani cosa. Amén. Sa no se sa. Kani yo pero me se ni so tana ni oze an caso ni razón ya hay ongas no yo. Sa no se sa. O sea, lo primero que Dios, o sea, Dios Espíritu, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo Dios, vamos a ir con este versículo, en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Mira. Hebreos capítulo 1, verso 5 dice así. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Y otra vez yo seré a él padre. Y él me será a mi hijo. O sea, en este cuadro, en la eternidad, no había nada. Nomás le puse letra aquí, pero Dios es espíritu, nunca principió, nunca dejó de ser. Dios no tiene principio ni fin. Entonces, pero dice aquí el verso 5 que mi hijo eres tú. Entonces Dios engendró en el espíritu un ser único. Un ser único, un cuerpo visible, una imagen visible. Y entonces fue el primer cosa que Dios accionó. Amén.
Y entonces voy a poner aquí como, vamos a decir que este es el primero. El primer cosa que Dios accionó fue engendrar un cuerpo. Pero este cuerpo no era una creación de Dios. No era otra cosa sino Dios, el que no se veía, el Espíritu que está en todo lugar, en toda parte, en toda dimensión, engendró un cuerpo visible. Y entonces a este cuerpo visible Dios lo llama: mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Entonces este hijo es el Hijo de Dios, pero el Espíritu de Dios, este Hijo es el cuerpo de Dios invisible. ¿Qué quiere decir invisible? Invisible quiere decir que no se ve, que no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de Juan 1? A Dios nadie lo ha visto jamás. O sea, jamás nadie lo ha visto a Dios. ¿En qué? En su espíritu. ¿Por qué? Porque Él no tiene principio. Pero entonces Dios engendra un cuerpo para Él, para el Espíritu Eterno. Este cuerpo lo llama el Hijo de Dios, Hijo del Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu infinito que no tiene principio ni fin. Ese es el Padre. Y entonces, y el cuerpo visible de Dios es el Hijo, pero es cuerpo de Dios. No es otro Dios aparte de Dios, sino es el cuerpo de Dios invisible. Y entonces no es algo que estoy inventando, es algo que está aquí en la palabra de Dios. Y entonces, mira, vamos a ir Colosenses. Mira, ¿qué tiene que ver esto con los hijos de Dios? Mucho, ¿verdad? Por eso es que tenemos que entender estas cosas para poder. Colosenses capítulo 1. Colosenses. ¿Lo tienen? Ok, mira. El apóstol Pablo, hablando de estas cosas, dice así. Mira, el verso 12 dice. ¿Qué dice? Dando gracia ¿a quién? Al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Qué es? Verso 15, ¿qué declara? ¿Qué declara? O sea, el cual es la imagen de Dios invisible. ¿Cuál es la imagen de Dios? O sea, el Hijo de Dios es la imagen de Dios invisible. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Declarado por apóstol Pablo. Entonces, o sea, este cuerpo visible de Dios es la imagen de Dios invisible. ¿Por qué? ¿Por qué era invisible? Porque es el Espíritu que no se ve, que no nunca principió. Nadie lo ha visto jamás, de acuerdo a Juan 1:18. Nadie lo ha visto a través en su Espíritu. Pero ahora que engendra un cuerpo, mi hijo eres tú, yo seré a él padre y él será mi hijo. Amén. Ok. Entonces dice aquí que, verso 15, Él es la imagen de Dios invisible.
el primogénito de toda criatura. O sea, primogénito deriva de la palabra primero. Primerito. Primero. Por eso puse primero. ¿Primero de qué? No estamos hablando este mundo que nosotros estamos, porque este mundo todavía no existía, sino estamos hablando antes de la creación celestial, antes del mundo espiritual. Y entonces Dios engendra un cuerpo y dice aquí que el primogénito de toda la creación celestial. Amén. ¿Así dice tu Biblia? Mira. Y entonces, cuando Dios engendra su cuerpo visible, y entonces, y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Ok, mira. Apocalipsis, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Ok. Verso 14, ¿qué dice? Está hablando de Jesucristo. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén, el testigo fiel y verdadero. ¿El principio de qué? El principio de la creación de Dios. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. O sea, la imagen de Dios invisible es el principio de la creación de Dios. Es el primero. Antes de Él no fue creado otro, no ha existido otro, sino solamente el Espíritu de Dios. Después del Espíritu de Dios, entonces es la imagen de Dios invisible. Amén. Y entonces es el principio de la creación de Dios. Amén. Ok. Y entonces, cuando Dios, vamos a regresar a Colosenses 1:16. Colosenses, donde estábamos primero. Después del primero. ¿Por qué tenemos que entender estas cosas? Muy importante. Mira. Ganirás un miembro, me dice, eso, na comeña y das eso con un miña y ta José es nada, homero tiño menina, eni jeras ña también. Caliñambro tani. ¿Qué dice el verso 16? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice tu Biblia? Por Él. ¿Quién es Él? O sea, la imagen de Dios invisible. O el Hijo de Dios. Es por Él fueron creadas las cosas que están en ¿dónde? En los cielos. Y luego, que está en la tierra. Cuando estamos hablando en el cielo, o sea, no estamos hablando de aquí donde está el sol o donde está la luna, no, sino estamos hablando del mundo espiritual, de la creación espiritual. O sea, por Él fueron creadas todas las cosas que están en la eternidad. Y entonces por Él fueron creadas los que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados, todo. ¿Qué tanto? Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Y entonces, aquí Dios en su imagen porque a través de su espíritu, en el espíritu nadie lo podría ver, de acuerdo a Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero ahora entonces a través de su imagen
a través de su cuerpo visible, a través del Hijo de Dios, como lo quieras llamar, fueron hechos todas las demás cosas. No lo digo yo, sino aquí está. Amén. ¿Verdad? Y entonces fueron creados, pero antes de que el Señor, o sea, Dios o el Hijo de Dios hiciera las demás cosas, engendró también sus hijos. Los hijos de Dios no principiamos en este mundo. No es cuando alguien se embaraza, ahí inicia el Hijo de Dios. No, ahí no empieza el Hijo de Dios. ¿Por qué? Mira, la razón es esta. Vamos a ir en San Juan 1:1, que dice, Juan 1:1 dice así: en el principio estamos hablando, tienes que entender que estamos hablando en el principio, no principio de este mundo que habla Génesis, porque Génesis habla de este principio del mundo que nosotros estamos, ¿verdad? El libro de Génesis habla de la creación de este mundo, pero nosotros no estamos todavía tocando el tema de aquí del principio. Libro de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos, la tierra, dijo Dios que sea la luz, todas esas cosas. No estamos hablando, todavía no llegamos ahí, sino estamos hablando antes del mundo fuese. Amén. Y entonces, pero este principio es en la eternidad. En el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? Verbo quiere decir, verbo es una acción. Acción. ¿Qué es acción? La palabra, cada palabra es una acción. Acción es, por decir, tocar es una acción. Ver es una acción. Caminar es una acción. Pensar es una acción. O sea, cualquier cosa es una acción, ¿verdad? Y entonces, pero dice el verso 1, dice, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir verbo? O sea, la palabra estaba en el pensamiento de Dios. La palabra. Así cuando, mira, por ejemplo, voy a usar este ejemplo a ver si me pueden seguir. Por ejemplo, tú quieres construir tu casa. ¿De dónde nace primero? Por ejemplo, quieres construir una casa. ¿De dónde lo sacas primero? ¿De dónde? Dime. O sea, aquí. Lo quieres, no, lo quiero así, al baño aquí, lo quiero así, la puerta aquí, lo quiero así, de primer piso, de segundo piso, o sea, como lo quieres, pero ¿de dónde lo sacas? Aquí, aquí. ¿En dónde? En la mente, en tu pensamiento. Ahí formas cómo lo quieres. Y entonces le dices a alguien más, o lo dibujas, y entonces después esas cosas se vuelven una realidad. O sea, se echa antes de que existiera esa cosa, primero nació de tu mente. Amén. Así también el verbo, dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra estaba en la mente de Dios. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? Dios. Esa palabra es Dios. Amén. Era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas ¿fueron qué? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo de Dios. Por la imagen de Dios. Es la misma cosa. Es el mismo. El verbo de Dios o el Hijo de Dios, la imagen de Dios es el mismo. Nada más se usa diferente palabra
para hablar del mismo. El Hijo de Dios, la imagen de Dios, ¿verdad? Es estas cosas. Amén. Razón tahi Dios mero mese. Cada tahi verbo mera ta horas onana eso mini onana mera ta verbo tahi. Kani ni so kat mini tahi ta ni on tahi ni mini che o ni se so oi on memni ne mi on tahi ta si on pero me son según padres mera padres mero me nana yo tahi ya se tahi o más de hasta un corazón a mi las tahi así me da son nana Rubidion son ya son nana. Bane me nana. Tani eso naski a cobrar tundo. Es nas mai o shuyado. Eso na cuadra me nani. Eso we tung we ya dani bane me. Taba yo tani aze ta ya so dai ya son. Nana me so espíritu me so. Nana me so. Taba ne me so. Taba ora son. Taoze razón yaso as no yo. Eso yaso o ne meso también una. Ta ni eso yaso. También gani. Ta hace Juan 1:18 mero nayani kwani. Yo da de baja. Hoy vi emen ta ni así. También dan ga mi ne eso na ta mi ne sa yo. Más de ani se me vi mero me se tan no ni tan eni me la gani serani eso eso innovar y tal se ani ni sia vega tuza ku pe ni sia benariza y gira son cani da mero me se inot o va ya ni se mashimi se ta benariza y gira son cani amén taoze y mero me se te va hoy vi emeso se nana meso ta te va ne meso te va o ni casi an caso gani se meso ta yaso ne meso ta yaso cuerpo visible está imagen de Dios está yaso gani se da yaso ne meso gani yo mero me se yaso me ani yaso ni ra ver vi estaba ni razón ya mero me se razón yaso no llorión ta ni yaso sha meso ne mem aso yaso yo mero me una ta ni so yaso yo mero me una principio de la creación de Dios. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 3:14. Cani Colosenses 1:15 está ni 16 está ni so me imagen de Dios. Cani so me yasha cani so me una el verbo de Dios. Cani ñamero me está por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que es. ¿Qué? Sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Me suadaga sanayo. Kani cheda mero meze si huini mudani se meda ni omero eza ijera sumtai. Si hui gaga na so si hui an kaso jingas. Kunani serani nai no ba oni vita. Nai no ba oni meji maras. Oh ni mi yara ni beta yara unta yara garkeni. Nin es mini vi os es que nana ya ka osa ni meji maras. To ni mali ya e mas ha. Tahiese tan eni razum ya ta ba je razum tahiese. Taose si horani no ya ni razum tahi. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar. Entonces, después de que Dios engendró su imagen, entonces Dios también engendró sus hijos. Aparte de la imagen de Dios, engendra sus demás hijos, el cual tiene la imagen de Dios invisible. Mira. Vamos al libro de Romanos. Mira, ¿por qué lo digo esto? Romanos capítulo 8. Viene adelante.
quiero que me sigas para que puedas entender, porque estoy hablando cosas que el mundo todavía no existía. Amén. Pero como dice primera de Corintios 2, 9, 8, 9, 10, dice que, pero el Espíritu de Dios nos revela aún lo profundo de Dios. Amén. Okay. Romanos 8, 29 dice así. Mira, porque a los que antes conoció, ¿así dice? Ok. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Dónde estaban los hijos de Dios? Aquí estaban los hijos de Dios. Aquí lo conoció. ¿Por qué? Porque fueron engendrados por él. Y entonces, a los que antes, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también, ¿qué hizo? Predestinó. O sea, ¿qué es predestinar? O sea, predestinar nuestro destino. ¿En qué? De que tú y yo vamos a venir a este mundo terrenal. Predestinó, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primero entre muchos hermanos. Pero Dios nos engendró allá donde está Dios, a su imagen. Y también cuando nosotros venimos a esto, cuando Dios también habla el libro de Génesis, vamos a hacer al hombre conforme a ¿qué? ¿Alguien se lo sabe? Conforme a nuestra imagen. Y muchos dicen, no, es que aquí está hablando con alguien más. Sí, está hablando con más. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios que estaban ahí con el Padre también tienen la imagen de Dios. Y entonces cuando Dios estaba por hacer la imagen terrenal aquí en este mundo, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen. No está hablando con alguien más, sino está hablando con los hijos de Dios que estaban ahí. Vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Quién? Los hijos de Dios. Y entonces llega el tiempo y entonces Dios, después de que Él engendró, el Verbo engendró sus demás hijos, su más imagen. Y entonces, a su tiempo, a su turno, cuando Dios hace este mundo, escuchen bien, cuando Dios, antes de que los hijos de Dios vinieran aquí en este mundo, ¿qué había? No había nada. No había absolutamente nada. Pero Dios dijo, aquí era oscuridad. Es donde habla el libro de Génesis. Génesis dice que estaba oscuro. Dijo Dios, sea la luz. Fue la luz. Separó Dios la luz de las tinieblas. Así dice Génesis, ¿verdad? Y entonces Dios forma la luz, Dios forma la tierra, Dios forma, ¿verdad? Habla el libro de Génesis. Y entonces, ya después, cuando ya todo está hecho, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Y entonces, aquí, pero dice Hebreos, bueno, antes de ir a Hebreos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Hebreos 2.14. Lean Hebreos 2.14. Mira,
Hebreos 2:14. Yo estoy siguiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No estoy, ¿verdad? Pues, diciendo cosas que no están en la palabra de Dios, sino es lo que está. Hebreos. Ok. Hebreos 2:14. ¿Qué dice? Dice así, mira, cuando uno de los hijos de aquí, cuando Dios hace este mundo que nosotros estamos, y entonces Dios forma a Adán y Eva, después vienen los hijos de Dios, y también vienen los demás humanos, participar ¿en dónde? A este mundo, Adán y Eva, a Caín, a Abel, después a Seth, sigue, ¿verdad? Llega la generación de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y entonces la gente se multiplica. Y entonces, ¿qué dice Hebreos? Así por cuanto los hijos participaron, ¿qué? Estos hijos vinieron aquí, voy a ponerlo así, vinieron a este mundo, aquí, a participar de carne y sangre. ¿Qué hizo él? Él también, ¿quién? La imagen de Dios invisible. La imagen, el cuerpo de Dios o el Hijo de Dios. Vino aquí también donde estaban los hijos. A participar de carne y sangre. ¿Qué más dice? Participó de lo mismo. ¿Para qué? Aquí dice, da la respuesta. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Quién vino? La imagen de Dios. Pero ¿quién quedó arriba? Acuérdese que el Espíritu de Dios, Él está en todo lugar. Para Él no existe tiempo, no existe límite, no existe distancia, no hay ayer ni hoy, sino Él es Dios. Amén. Y entonces, esta imagen de Dios o el Hijo de Dios viene a este mundo, pero no quiere decir que el mundo quedó vacío, porque el Espíritu de Dios está en todo lugar. Amén. Ok. Y entonces vamos a ir Isaías 9. ¿Qué dice ahí? Isaías 9. Isaías 9:6 dice así. Isaías 9:6. ¿Qué dice? Mira. Ok. Y entonces voy a hablar de aquí. Cuando los humanos, o vamos a decir los humanos, están multiplicando, ¿verdad? Pues hay mucha gente aquí. ¿En dónde? En la tierra. Aquí. Era mucha gente, mucho almas que vinieron a participar de carne y sangre. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El Hijo de Dios o la imagen de Dios viene a participar. Así como nosotros estamos participando esta carne, Él también se hizo hombre. ¿Cómo nació? Todos conocen la historia, cómo fue engendrado en el vientre de María, una muchacha que todavía no conocía al hombre, sino fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Esta imagen entró en el vientre de María. Amén. Y entonces, ¿qué dice aquí? Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, Él lleva principado, lleva poder, ¿verdad?, sobre su hombro. Y llamaráse su nombre admirable, consejero. ¿Pero qué? Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién? Ese niño. ¿Quién? Aquel que vino a nacer como un bebé, como un niño chiquito. Y entonces, pero Él lleva principado. Él es su nombre va a ser admirable, va a ser consejero. ¿Por qué? Porque va a hablar cosas que nadie oyó. Y muchos, cuando Él estuvo aquí, ¿de dónde saca estas palabras? ¿Qué palabras pone en nuestros oídos? Nunca ha hablado hombre como este, dijeron los sabios, los rabinos, los escribas. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas lo que dice aquí? Consejero, pero no nada más es consejero, sino es Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. ¿Por qué es Padre eterno? Porque es la imagen de Dios invisible. Amén. Y entonces, príncipe de paz. Amén. Y entonces, así mis hermanos, eso es lo que tú y yo pues estamos aquí. Estamos aquí en este mundo. Estamos aquí. Muchos ya vinieron, pero llega el momento de que aquí, donde en esta creación, en este mundo que nosotros estamos, está sujeto al tiempo. Todo se envejece. Todo aún los árboles, ¿verdad? Pues a rato crecen, pero también tienen su fin. Los humanos, ¿verdad? Pues nacen, son bonitos, como sea, pero también tienen su fin. Los ríos también se secan. Las estrellas también se mueren. Todas las cosas, la flor, aún la palabra de Dios nos dice que somos como la flor del campo. Y también la palabra de Dios nos dice somos como la niebla. ¿Por qué? Porque nada más venimos a estar un rato en este mundo. Y al rato no vamos a estar. ¿Por qué? Porque muchos, los que fueron antes de nosotros, ya no están. También si Dios no viene, pues vamos a también no estar. Eso es que nosotros venimos a participar de carne y sangre. Pensamos, ¿verdad? Pues no, pues vamos a vivir, ¿no? Unos construyen casa, otros compran esto, hacen lo otro, pero el fin de todo, aquí no es nuestro hogar. Todos vamos a regresar, ya sea chico o grande, pero todos vamos a regresar donde venimos. Nuestro cuerpo humano aquí se va a quedar. Unos van a ir al panteón, otros, pues, quién sabe dónde va a quedar, ¿verdad? Pero vamos a regresar otra vez aquí. Amén. Y entonces, por eso, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a seguir adelante, entender estas cosas. Es maravilloso. Entender qué hago aquí, para dónde voy. ¿Verdad? Y entonces, en este mundo, pues, todo es pasajero. ¿Verdad? Y entonces, bueno, cuando nosotros, ¿verdad? Pues estamos aquí en este mundo, nuestros primeros padres pecaron, entró el pecado al mundo. Antes de que entrara el pecado, pues, ¿qué estaba? Había frutos, había cosas. Pero cuando fue engañada la mujer, entonces dice la Escritura que Dios sentenció a cada uno de ellos.
Dios dijo a la mujer, pues tu dolor de parto se aumentará, el castigo. Y al hombre pues dijo, pues ¿qué dijo? Con el sudor de tu frente, ¿verdad?, ganarás el pan de la tierra. Polvo fuiste y polvo volverás a ser. Y a la mujer le dijo, ¿verdad?, tu esposo enseñoreará, o sea, va a tener control sobre ti. Y a la serpiente, sobre tu pecho va a saltar y polvo vas a comer. Y también dice que nacerán espinos, ¿verdad?, todo eso. Y así ahorita, ¿verdad?, pues tenemos que trabajar. Si no trabajas, pues el que no tiene trabajo, pues a veces no sabe qué hacer. Necesita ese trabajo para poder estar quieto, para poder sentir bien. Porque si no haces, ¿verdad?, vamos a decir, un año que estés en la casa que no hagas nada, ¿qué vas a sentir? No, ya quiero trabajar. ¿Cuándo va a empezar el trabajo? ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto eso. ¿Para qué? Para sentir hacer algo. Amén. ¿Verdad? Vamos a decir, si no haces nada, estás en la cama ahí, no, al rato pues vas a explotar tu mente, tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, pero bueno, así, mis amados hermanos, así es que tú y yo estamos aquí. Los hombres vinieron, participaron. Nuestro primer padre fue Adán y Eva, y ya después vinieron los demás hombres. El Señor Jesucristo vino aquí, caminó entre los hombres, ¿verdad? Pero cuando Él preguntó a sus discípulos, le dijeron, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos dicen, no, pues que tú eres Jeremías, o que tú eres uno de los profetas, o Juan Bautista, o ¿verdad? No saben quién es Él, porque Él no vino bajando del cielo con poder y gloria, sino vino a nacer como un bebé. Vino a nacer no rodeado de riquezas, sino vino a nacer en un pesebre, donde dan de comer los animales. Ahí nació. ¿Verdad? Pero cuando Él tocaba las personas, se sanaban. Los muertos resucitaban. Palabras de sabiduría hablaba. Entonces, pues, muchos fueron confundidos. Muchos no lo reconocieron. Y aún, ¿verdad?, pues dijo, antes de Abraham, yo ya existía. ¿Tan loco dijeron? ¿Cómo que va a decir? Pues Abraham tiene cientos de años que vivió, y nosotros, y dice no tiene ni 30 años y dice que ya conoce a Abraham, que era antes de Abraham. No, pues está loco dijeron. No conocieron quién es de verdad. ¿Verdad? Pero va a llegar el día que todas estas cosas se va a declarar, se va a echar de ver en realidad de las cosas que están. Pero nosotros entendemos esto por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos reveló, aún lo profundo de Dios lo entendemos. Amén. Así es que, bueno, vamos a ver cuántos minutos llevamos, hermano. 54. 54. Si le entro más, no vamos todavía tengo bastante. Por lo menos para terminar necesito una media hora más, ¿verdad? Pero pues aprovechen, ¿verdad? Pues gracias a nuestro hermano Natanael,
está haciendo esta grabación. Cuando puedan escuchar otra vez, busquen en internet, nada más pongan Pastor Carlos de Jesús. Ahí hay muchos videos donde hablamos de temas, diferentes temas, pero esperamos que sea de bendición, que abra el conocimiento, el entendimiento de nuestros hermanos. Amén. Así es que si pueden compartir, está bien, compartan con alguien más, ¿verdad? Pero después vamos a entrar tremendo poder de los hijos de Dios. Eso vamos a entrar después, ¿verdad? Porque yo pensé que vamos a entrar parte en esta hora, pero no nos alcanzó el tiempo. Esperamos para próximo grabación que vamos a hacer, vamos a hablar tremendo poder de los hijos de Dios. Amén. Así es que vamos a orar, pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, y gloria a Dios. Padre Santo.